Entonces yo me pregunto, Adela, ¿de qué habla la oposición? Están perdidos. Pregúntale a él. Están perdidos, Adela. Son cínicos, son hipócritas, son corruptos y ahora ya sabemos, claro, ahorita vamos a hablar de esto, que además son los reyes del huachicol. O sea, deberían de pedirle perdón a México por lo malos y por lo deshonestos que han sido con este país. Arturo destruyó a Federico Chapoy ante una Adela impotente que solo hacía muecas. Porque los verdaderos perdedores del 2024, los verdaderos perdedores fueron los de su partido. Una paliza les dimos, ¿no? Entonces venir aquí a decir, eres 0 votos porque eres plurinominal, bueno, los plurinominales están en tu partido. O han traído la cantaleta de que en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, la acumulación muy lamentable de homicidios dolosos, fue más grande que en los sexenios anteriores. Sí, claro, como consecuencia de una política que, como ustedes pueden darse cuenta, fue expansiva, fue para arriba. Es decir, si yo te entrego a ti, Adela, el país hecho un desastre, con 100 homicidios dolosos por día, al siguiente día no va a bajar. Es muy difícil. ¿Quiénes se vincularon realmente? Dicho, ¿no? Que el cambio de estrategia... No, pero ¿dónde empezó? Aquí está. ¿Dónde empezó, Adela? Yo dije ¿Cuándo empezó? que no. ¿Cuándo empezó? Digo, a ver, dilo pues, no te va a pasar nada, te lo prometo. Sí, Arturo. Que no éramos cero corrupción, Pues no me lo dijiste. son, Arturo, no lo editorializando. son. Es que eso es Dijiste, mentira. No son cero vínculos. Es mi y yo te opinión estoy demostrando y hay con datos que lo respaldan también. Hay No hay Ya corrupción. se quedaron los señalamientos. demás en la mesa, ¿te fijas? Hay señalamientos, ¿no? Bueno. Y estos señalamientos se me hace que son, sin duda, una consecuencia de la desesperación, de la falta de resultados y de que muchos quisieran volver a los privilegios del pasado. Muchos. Le explica la diferencia entre las cifras manipuladas de Batman y las del INEGI. ¿Cuántas veces se lo he explicado con manzanitas aquí a esta madera que no haga barniz? Bueno, ¿por qué? Porque lo que buscan es que no haya cuerpo, y entonces los desaparecen, los entierran. Como en Teuchitlán y con muchos casos, que es el pacto que tiene el Narco Obrador con sus amigos y aliados electorales del crimen organizado. A ver, varias cosas que son importantes. Primero, cuando Federico refiere al ingreso de armas, omite algo que es relevantísimo en la historia. Lo omite a conveniencia. En 2009 y 2011 ingresaron más de 3.000 armas como consecuencia de la Operación Rápido y Furioso. Una operación con conocimiento del gobierno de Estados Unidos, de una de las agencias extranjeras, una operación donde participó Felipe Calderón y en donde ingenuamente, y lo pongo entre comillas porque hoy sabemos que eran socios de Chapo Guzmán, le permitieron el acceso a esas armas con el pretexto de que iban a ser geolocalizables y se las dieron a los traficantes. O sea, en un acto que es inconcebible. ¿Qué pasa después? En la elección que nos roban en 2006, en donde claramente hubo una intervención del Estado y lo ha reconocido Vicente Fox directamente, Felipe Calderón, ¿no?, designa a quien Vicente Fox tenía como director de la Agencia Federal de Investigación, a Genaro García Luna, como secretario de Seguridad Pública. No una, dos veces. Un subsecretario de la Defensa y el director de la Policía le dijeron a Felipe Calderón, documentado, oiga, su secretario está vinculado y está ayudando al cártel de Sinaloa. Entonces yo me pregunto, Adela, ¿de qué habla la oposición? Están perdidos. Pregúntale a él. Están perdidos, Adela. Son cínicos, son hipócritas, son corruptos y ahora ya sabemos, claro, ahorita vamos a hablar de esto, que además son los reyes del huachicol fiscal. O sea, lo que estuvieron criticándonos, resulta que el primer gobernador de ellos, Ernesto Rufo, De la oposición, miembro de la historia. honorario del Partido Acción Nacional, a quien ya defendió Jorge Romero, por supuesto, es ni más ni menos que hoy el empresario, socio mayoritario, porque por ahí Jorge Romero dijo, era socio minoritario falso, socio mayoritario. 30%. Los ferrotanques los tenía él, todos los ferrotanques por los que pasaban los tenía él. Hoy sabemos que el mayor fraude fiscal que ha sufrido nuestro país lo orquestó ni más ni menos quien gobernó Baja California durante el auge del cártel de los Arellano Félix, durante la muerte de Luis Donaldo Colosio y que hoy enfrenta señalamientos gravísimos con una carpeta de investigación que tiene más de un año de haberse construido, que el Poder Judicial pasado les perdonó porque ahí sí estaban bien aceitados y que hoy tendrán que pagar. ¿Quiénes son entonces los traficantes? Acción Nacional. ¿Quiénes son los del huachicol? Acción Nacional. Bueno, ¿Quiénes son los del dejar que cártel responda. inmobiliario? Acción Nacional. Deberían de pedirle perdón a México por lo malos y por lo deshonestos que han sido con este país. Rufo jamás ha sido socio mayoritario, tú lo dijiste muy bien, 30%. De hecho, uno de los detenidos, de apellido Thompson, dice que le quitaron en una asamblea sus acciones porque él era las acciones que ahora hacen que José Merino, el que es cercano a Gerardo Novelo, el senador fundador de Morena, y el del terreno de los 8 millones, primeros delitos de diésel que aparecieron en todo México, consiguió. Te dice, es que el Poder Judicial, no, pero como siempre, con Arturo, verdades a medias. Los permisos originales son del 2018. Los llegaron a cancelar con Andy para controlar el negocio. Se fueron al amparo y por resolución del Poder Judicial se los tuvieron que respetar en diciembre del 2023. En Estados Unidos, ¿estamos de acuerdo, Adela?
porque con ellos no voy a estar de acuerdo jamás, en nada, que también hay líderes de cárteles, ¿no? Debe haber, es el principal lugar donde se consume. Debe haber narcomenudeo también. ¿Y por qué no nos enteramos de eso? Es curioso, ¿no? ¿Por qué el gobierno de Estados Unidos no ha determinado, ¿no?, una política pública de persecución de donde está la causa del problema? Pues eso me parece que es un tema de análisis también. Nosotros tenemos 268 solicitudes de detención con fines de extradición y solicitudes de extradición de criminales norteamericanos vinculados con el crimen organizado, muchos de ellos con actividades delictivas en materia que les hemos pedido que nos envíen. Dime cuánto nos han enviado desde 2018. Ni uno. ¿Cómo? Ni uno. Y aquí los señores se desgastan las vestiduras. Ay, ¿por qué no se los envían? No, señores, se requiere cumplir con el debido proceso. Algo que ustedes no conocen. Y yo reitero, si un día vienen, ¿no?, por Enrique Alfaro, ¿no?, y no hay debido proceso, seremos nosotros quienes lo defenderemos también, porque es un mexicano. Si el día de mañana vienen, ¿no?, por Ernesto Rufo o por no lo estás defendiendo, ya lo estás condenando, ya lo estás llamando delincuente, no mientas. O por, ¿no?, cualquiera, es que es el guión viejo, lo tiene que cualquiera de sus grandes cuadros, la verdad ¿no? Sí. Grandes cuadros, si vinieran por ellos, se debe de cumplir el debido proceso. Y ojo, lo vuelvo a decir con toda la fuerza. Si Rocha Moya es culpable, que pague. Federico, temo decirte que la gente allá afuera no es tonta, no es idiota, los conoce, sabe cómo gobernaron, sabe cómo son ustedes, sabe lo que representan. Y nunca van a volver ustedes al poder. Y de eso no me encargo yo. De eso se encarga el pueblo de México, que los conoce perfectamente bien. Transportadora Kevinson, de estas dos empresas, que son las que cargaron los carrotanques y las que con papeles, aprovechándose de los permisos de la otra empresa, fueron a comprar y a internar el combustible, no hay un solo detenido. Lo contrasto con el senador de Morena, que en su terreno aparecen los millones de litros, y dice, yo no soy, es al que le estaba rentando el terreno. El problema es la visión de Estado, Adela, porque sin duda ellos tienen una visión muy distinta a la nuestra, ¿no? Y cuando hablo de visiones, hablo incluso de antecedentes históricos. Porque cuando nosotros volteamos a ver la forma en la que ellos quieren defender a la soberanía, invitando, por ejemplo, a Díaz Ayuso a que le rinda un homenaje. Déjame terminar, porque es real, no es una mentira. Por eso, nosotros no. No, bueno, hablo del Partido Acción Nacional. A Díaz Ayuso, pues así no se defiende la soberanía. Cuando Alito Moreno se va a cabildear a Washington, en vez de ir al Senado, donde tiene un espacio y no lo hemos visto en la Comisión Permanente ni un solo día, ¿no?, pues me parece que no es la forma de cuidar la soberanía. Cuando la senadora Lili Telles, ¿no?, se va a Fox News a pedir la intervención del gobierno de Estados Unidos, me parece que no estamos hablando de soberanía, y es del Partido Acción Nacional, ¿no? Cuando vemos a un diputado local, supuestamente inmigrante, y sabemos que simuló haber sido inmigrante, local de la Ciudad de México, que ya ha ganado 2 elecciones. del Partido Acción Nacional, emular al presidente Trump e incluso usar la frase en tribuna y hablar en inglés, pues entendemos perfectamente bien que nuestras visiones son completamente distintas, ¿no? Y yo cuando veo, por ejemplo, hoy la encuesta del Financiero, si no me equivoco, en Sinaloa, y veo que Morena tiene 46 puntos contra un PRI que creo, no me acuerdo, que está en los 15 o 14 puntos, pues te das cuenta que no les pega. No les pega esta narrativa de comunicación. Que la gente está muy contenta con que tenemos un salario mínimo como no lo tenemos desde 1978. El miedo no que es los factor. programas sociales llegan, sí, efectivamente, y fueron inteligentes. No para unos huevones, como decía Vicente Fox, adultos y adultos mayores, becas Rita Cetina, jóvenes construyendo el futuro. La provisión de crecimiento, 1.2%, por encima de Canadá, por encima de Rusia, por encima de Sudáfrica, por encima de Holanda, por encima de Reino Unido. Pero ¿cómo les molesta que nuestra política de prosperidad compartida y de humanismo mexicano está dando resultados? Y la mejor valoración son las encuestas, que son los ejercicios demoscópicos de las próximas elecciones, donde no hay una, perdóname, Adela, una, y lamento decirlo, ni siquiera Massive Caller, que hoy les dé la ventaja. Empezando por un reconocimiento explícito y no poniéndose de tapete con los norteamericanos, como lo hace el Partido Acción Nacional, que por cierto, qué bueno, ¿no?, y lo digo con mucho respeto porque ella se vistió así, que no nos representa y que no nos gobierna, ¿no? Porque seguramente se hubiera puesto este traje que ella se puso en el Senado, ¿no?, si en el hipotético caso Xochitl Gálvez hubiera no, ni yo ganado, tampoco, ¿no? la verdad. No, sí, pues este ridículo hubiéramos hecho, ¿no? Esta fue la candidata del Partido Acción Nacional. Sí. Veamos en 2027 cómo nos va. Que está muy bien, muchachos. Sí, es muy chistoso, Federico, porque te dio todo una novela de lo que está pasando con Rufo Apel, que para ellos, para los panistas, todos son perseguidos políticos. Cabeza de Vaca, Maru Campos, Rufo Apel, Ricardo Anaya, todos son unos santos, Tere Jiménez, o sea, y lo que me molesta es que los medios de comunicación se la pasan entrevistando a todos los actores políticos,
expertos en derecho diciendo que pues hay sospechas por lo de Rufo Apel, pero cuando se trata de Rocha Moya, se trata de Adán Augusto, del que quieras, son culpables. No hay de que bueno, no hay gris, es blanco o negro, son culpables. Pero lo que no dice Federico es que Ricardo Thompson, uno de los detenidos, dijo en un video que ya no pude poner aquí porque no lo encontré, pero yo te juro que lo escuché, ese video lo vi. Él acusa a Rufo Apel de haberlo traicionado y que llegó y le dijo, ¿me vas a vender las acciones tuyas y las de tu hijo para yo ser accionista mayoritario? Y él se negó. Entonces en una junta le hicieron ahora sí que montón a Ricardo Thompson y se hicieron de la mayoría. Entonces es falso lo que dice, como bien dice Arturo, es falso lo que dice Jorge Romero, que nada más tenía el 1%. Entonces le tengo que creer a Ricardo Thompson, no necesariamente, pero le tengo que creer a Rufo Apel y a todos los que dicen Kenia López Rabadán, Felipe Calderón, ese borracho impresentable desde Madrid diciendo que es un atropello, el mismo que le dijo en 2017 que estaba aliado con los Arellano Félix cuando llegó a la gubernatura de Baja California, al que le quitaron la vida Colosio en Lomas Taurinas, Tijuana, él era el gobernador, al que frenaron todas las investigaciones para que no lo investigaran, que es parte de Somos MX. ¿Por qué no dicen esas cosas? Por eso digo que Adela hace muecas. Y por eso dice Arturo, ustedes los panistas deberían pedir perdón por todo el daño que le han hecho a México. La gente los conoce y por eso nunca van a volver al poder. Dime qué piensas.